El Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo hacia Belén y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que les había dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que les habían dicho los pastores. María, por su parte, conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y se volvieron los pastores dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían oído y visto, conforme a lo que se les había dicho. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, lo que encontramos aquí hoy justamente en esta lectura del Evangelio que nos anima, cómo el Señor nos habla, cómo el Señor nos trae esta gracia, sobre todo en cuanto que los pastores reciben este anuncio de la buena noticia y van también para encontrarse con este niño que dice que está recostado en el pesebre. La primera enseñanza, queridos amigos, de este Evangelio para nosotros es el hecho de también estar atentos a esta manifestación de Dios. El ángelos, de por sí, la palabra ángel, significa el anuncio, el llegar hasta nosotros con la buena noticia. Dios mismo que nos está llamando. Y evidentemente que para eso tenemos que estar también atentos, porque que no nos deja escuchar esa voz de Dios, el susurro del llamado del Señor que nos llama a una vida en este año 2026, una vida santa, una vida concorde a su evangelio, una vida concorde al proyecto de salvación que Él tiene para cada uno de nosotros y, por ende, para toda nuestra sociedad. Pero aquí es interesante, queridos amigos, porque enseguida dicen que los pastores fueron corriendo hacia Belén. Yo que fuera, es importante y Tereya lleva. Si nosotros no nos ponemos en esta actitud de prontitud, de responder esta venida del Señor que ha nacido en Belén, de un Dios que se encarna, que entra en nuestra historia, entonces evidentemente si no tenemos esta actitud de correr a prisa, dale, vamos, que nos está llamando el Señor para que podamos cambiar esta sociedad, entonces ya siempre anquilosados. ¿Quién es el que no puede correr? Y justamente es el paralítico. En ese sentido tenemos muchos ejemplos en la misma Biblia que nos habla del paralítico. Diga tú ya ocurre, pero ñande guave, ñande yara, o yerure ñande, así como los pastores ya disparajan a ella. Ir hacia Belén. Es decir, queridos amigos, ir hacia el encuentro de este Dios que se ha hecho carne, que ha entrado en nuestra historia. Y hay otro elemento, queridos amigos, en este encontrarse con María, con José. ¿Con quién nos encontramos? Nos encontramos con la familia, nos encontramos con la mamá, nos encontramos con el papá. Es decir, ¿quiénes son los responsables para que este niño que nos ha nacido, que se ha encarnado, que está aquí en medio de nosotros, nos animará y nos ayudará y nos dará, queridos amigos, los instrumentos necesarios para poder crecer? Es decir, el valor de la familia. Lo encontraron allí recostado en un pesebre. Un tercer elemento, queridos amigos, que significa la humildad.
que significa en este caso también, queridos amigos, la pobreza. Pero pega con deja de lleva la ñandemboria, ñande chapi, porque ñande o lo que sea económicamente. Sino que la pobreza, el aná, y de ahí viene la palabra, los anawin, quiere decir, queridos amigos, esta disponibilidad, esta humildad. El pesebre significa eso, queridos amigos. No es una cuna de oro, no es entonces hacer alardes en el sentido de una manifestación del Señor, sino que el Señor que nace en lo sencillo, el Señor que está en lo simple, queridos amigos. Pero peana, entonces ya yesa peana, o peañan de ya chata solamente cuando entramos en nuestra condición del ambiente donde vivimos. Ya llegue a la de la pisacuerare, ya llegue a entonces la de comunidades. Así que vamos a pedir esta gracia especialmente hoy, queridos amigos, al iniciar también este año 2026. Que así sea. Que así sea.